Capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Tengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 25. Yo he titulado y he llamado a esta prédica, le he puesto por nombre, La vez que tildaron de loco a Jesús. ¿Cómo le puso el pastor Marcelo a esta prédica? La vez que tildaron de loco a Jesús. ¿Sí? Déjenme decirles que estuve decidiendo entre varios títulos para el mensaje y creo que este era uno de los más suavecitos, porque creo que tenía otros más fuertes, pero dije, bueno, vamos a ponerle algo un poco intermedio para que no herir ninguna susceptibilidad, como se dice. Muy bien, ¿alguna vez ustedes han sentido rechazo? ¿Alguna vez han sentido ustedes que no encajan? ¿Alguna vez han sentido como que las cosas no están muy bien? ¿Alguna vez a usted lo han calumniado? ¿Han dicho cosas que usted no hizo? ¿Han dicho de usted algo que de repente no es cierto? ¿Cuántos creen o cuántos dicen sí, a mí me ha pasado? Uy, a todos nos ha pasado. Qué bravo que es el ser humano, ¿no? El hombre, ¿no? Y muchas veces, por supuesto, nos hemos sentido en una situación compleja, difícil. Llegamos a un lugar y en ese lugar como que queremos desenvolvernos y como que no encajamos. Estamos en ese lugar, pasamos tiempo en ese lugar y alguien por ahí dice algo de nosotros. Y de repente hace conjetura simplemente y nos pone un apodo, nos dice algo de por aquí o por allá. Yo si recordara los apodos que me han puesto y las veces en las cuales yo me he sentido rechazado, imagínense cómo habré sufrido yo en mi adolescencia, en mi juventud. Por eso que estamos con los jóvenes en esos tiempos difíciles, en los tiempos en los cuales uno se va acomodando, ¿no? Va de cierta manera fortaleciéndose en sus pensamientos, en su personalidad, en quién es. Y ser creyente, por supuesto, en la edad adolescente no es nada fácil. Ser adolescente, pero ser creyente, siendo joven tampoco no es nada fácil. Y está la corriente, está el que dirán, están los grupos, están los amigos, está el tema de pertenecer, de ser parte de un grupo. Pero déjenme decirles que así como a Jesús lo calumniaron y dijeron muchas cosas de él, y lo vamos a ver leer en esta porción de la palabra, esto quiere decir que el Señor nos entiende. Dile que está a tu lado, el Señor te entiende, ¿no? El Señor te comprende, el Señor sabe lo que tú estás sintiendo y con mayor razón el Señor sabe porque Él lo ha pasado, Él lo ha vivido. Así que no hay nada ajeno, déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amiga que nos ven también por redes sociales, que no haya nada ajeno que Dios no haya pasado antes, ni que haya vivido antes y con lo cual tú digas, tú no me entiendes, Señor. Porque el Señor sí nos entiende porque Él padeció, dice que Dios se hizo hombre y padeció al igual que nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿no? Y la Biblia nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 3, la vez en la que Jesús sufrió la oposición. Jesús sufrió el ser calumniado. Jesús sufrió, ¿no?, el que era puesta en tela de juicio su obra, su proceder, ¿no?, que sus detractores se levantaban contra él. Y no solamente eso, sino que aún su propia familia. ¿Qué dijo Pastor Marcelo? Sí, su propia familia. ¿Lo apoyó? No, no lo apoyó. No estuvo con él en el momento, como se dice, que más lo necesitaba. Si no estaba con él, entonces estaban prácticamente contra él. Leemos el Evangelio de Marcos capítulo 20, versículo 35, y les pido por favor que en este mismo instante le pidamos a Dios que bendiga su palabra. Bendito Dios, queremos orar para pedirte, bendito Señor, que tú seas bendiciendo esta palabra, Señor, que traes a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a dar lectura, Señor, al Evangelio, Señor, de Marcos, Señor, y vamos a hablar de ti, Señor. Vamos a glorificar tu nombre y vamos a aprender de ti porque tú nos das enseñanza, tú nos das el modelo, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas y sea tu Espíritu Santo en nosotros, obrando en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo del 20 al 35, y yo lo leo con ustedes en la versión Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque encontré palabras que eran un poco más fáciles de entender, un poco más claras para poder
compartir esta palabra con ustedes. Dice la palabra, y ustedes me siguen allí en la pantalla o en sus Biblias con otra versión, dice: después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron ¿a dónde? A llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo: ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Versículo 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Eso lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenían un espíritu impuro. Versículo 31, entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él le respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, qué bravo, ¿no? El Señor con sus palabras. Como decía Juancito ayer que estuvimos en reunión de matrimonios, bueno, ya predicaste lo suficiente, ya estuvo bueno, el texto está perfecto, ya hay que acabar la prédica y nos vamos, ¿no? Porque ya la palabra de Dios prácticamente nos ha dado todo. Pero déjenme decirles que a veces mucho nos centramos en este pasaje y algunos tienen comezón de oír: pastor, explíqueme eso del pecado imperdonable, que es lo que más me llama la atención. ¿Cómo es eso que el Señor no va a perdonar esto? Pero normalmente nos centramos en esto. Pero es necesario identificar esto. A veces algunos separan la primera porción, ¿no?, de Jesús en el lugar y ponen al tiempo al tiempo de que viene la madre, los hermanos y las hermanas de Jesús y vienen a llevárselo y lo separan. Pero déjenme decirles que desde el versículo inicial, desde el versículo 21, dice: cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo. Este versículo 21 está ligado hasta el versículo 35 y no podemos desligarlo. ¿Qué pasa aquí? Aquí Jesús está sufriendo oposición. Identificamos tres tipos de público. El primer tipo de público que identificamos es la multitud que viene a buscar, a escuchar a Jesús. El segundo tipo de público que vemos acá son los parientes, que vienen, por supuesto, a llevarse a Jesús, ¿no? El tercer público que vemos aquí es los escribas, los doctores, los estudiosos de la ley, ¿no?, que estaban allí simplemente para incomodar. Por ejemplo, si hablamos de la multitud, las personas en ese entonces tenían comezón de oír, tenían ganas de saber acerca del Mesías. Llenaban las reuniones. Jesús iba a estar allá, ese lugar estaba lleno. Jesús iba para allá, ese lugar estaba lleno. Jesús iba por acá, ese lugar estaba lleno. Entraba a una casa, la casa se llenaba. Dice la palabra que aún ni Jesús tuvo oportunidad de almorzar, ¿no? Quería comer seguramente con sus discípulos, pero tanto era la necesidad de la gente que ni aún él ni sus discípulos pudieron comer. Entonces, el movimiento que Jesús estaba teniendo era un movimiento masivo, era un movimiento revolucionario. Tendría que ser así para que aún sus propios parientes digan: oye, vamos a llevárnoslo. O sea, porque ya la cosa está, como se dice, difícil. La cosa se ha puesto complicada. Ya parece una revolución. Ahorita vienen los romanos y van a decir que ahorita nos vamos a sublevar todos los judíos.
Y vamos a poner a Jesús como el rey y Él nos va a libertar. Y tenían toda esa idea. Imagínense el temor de los romanos, imagínense el temor de los escribas, porque su seguridad estaba en las Escrituras y no querían dar su brazo a torcer, ¿no? Estaba esa multitud que por supuesto, ¿no? Tenía esas ganas de escuchar al Señor o qué cosa tendría Jesús para decirles. Hasta el día de hoy, por supuesto, el mundo hoy en día, si bien es cierto, vive alejado de su Creador, no deja de tener necesidad. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado, y siempre lo he mencionado así, en su corazón con un vacío que tiene la silueta de Cristo. No es hasta que Cristo viene a la vida de esa persona que ese corazón realmente se completa, que ese corazón realmente tiene sentido y tiene propósito en la vida. El otro público que estaba era el público de los parientes, ¿no? Que si se dan cuenta, la palabra habla de sus parientes al comienzo y también habla de sus parientes al final. O sea, los menciona, ¿no? ¿Quién era? Era su madre, sus hermanos, sus hermanas. Desde el principio estaban allí y habían escuchado acerca de lo que Jesús estaba haciendo y el alboroto que probablemente estaba causando. Y dijeron, vamos a ir a buscarlo, vamos a ir a llevárnoslo, porque ya está haciendo mucho desorden, ¿no? Vamos a llevarnos a Jesús. El tercer público son los escribas, por supuesto, que veían que estaban atentando, que Jesús atentaba contra su seguridad. Su religiosidad era su seguridad. Y venía alguien a revelar las Escrituras, a darle entendimiento de las cosas. Ellos se sentían, por supuesto, atacados. ¿Y cómo respondían ellos? Con ataque también. Respondían a Jesús, atacando a Jesús y calumniándolo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Estos tres públicos con los cuales Jesús se enfrenta no estaban con Él, estaban contra Él prácticamente. Porque alguno de ahí en la multitud diría, bueno, vamos a ver qué bueno va a hacer. De repente va a sacar un conejo del sombrero, ¿no? Mismo mago, venía a ver qué cosa estaba sucediendo. Y seguramente habían de los que creían en Jesucristo y eran sus discípulos, y también con ellos venían los chismosos, ¿no? Los que venían a ver qué cosas suceden en esa casa. ¿Qué pasa cuando aquí, por ejemplo, en una casa de tu barrio, por ejemplo, o de tu barrio, de la vecindad o del lugar donde tú vives, se llena de gente? ¿Qué hace la gente? ¿No sigue haciendo lo que está haciendo? No, todo el mundo sale, ¿sí o no? A ver qué está pasando. Un choque en la esquina, todo el mundo sale para ver cómo se chocó. Una casa llena, ¿no? Está llena la casa, todo el mundo sale a ver, a conocer, a ver qué cosa está sucediendo, qué está pasando. Y era lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Si bien es cierto, algunas personas centran sus ojos, por supuesto, en esta idea de la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado imperdonable, no podemos dejar pasar la idea de que Jesús en ningún momento tuvo a alguien de su lado. No tenía a alguien de su lado. Tenía oposición, tenía dificultad y estaba siendo calumniado. Así es que Jesús aprovecha la oportunidad, dentro de este contexto, aprovecha la oportunidad, ¿para qué? Para dar una enseñanza. Como es que dice, vamos a hacer un alto, dice el Señor Jesús, y voy a dar una enseñanza acerca de lo que ustedes escribas y fariseos vienen haciendo constantemente contra mí. Y es cuando Jesús empieza de cierta manera con ello. Ahora, ¿de qué cosa quiero hablarles yo? Si bien es cierto, el título de la prédica dice la vez que tildaron de loco Jesús, yo quiero hablarles que cuando uno hace lo correcto y lo bueno, normalmente sufrirá algunas oposiciones en la vida. Probablemente alguien dirá algo que no corresponde de nosotros y alguien se quejará o alguien simplemente ni siquiera nos lo dirá en la cara o lo dirá a espaldas nuestro. Alguien hablará de nosotros cuando hacemos aún lo bueno y lo correcto. Pero déjenme decirles que esto no se siente tan bien, pero me gustaría ponerme en los zapatos de Jesús y saber y pensar cómo se hubiera sentido Él de que una multitud estaba esperando que hiciera algo, de que los escribas lo estaban calumniando y de que su propia familia simplemente había pensado que se había vuelto loco. Entonces, si tú te identificas con Jesús, sabrás también que cuando uno hace las cosas para el Señor enfrentará dificultades. Pastor Marcelo, ¿y dónde está el ánimo en la prédica? Bueno, sí va a haber ánimo, no se preocupen, ya viene. Pero hay que ser claros en cuanto a la oposición. Hay que ser claros y hay que advertirnos porque Jesús también nos advirtió acerca de la oposición. Número 1, quiero compartir con ustedes lo que dice y le he puesto por nombre, haciendo lo correcto tendremos oposición. Número 1, haciendo lo correcto tendremos oposición. Muchas veces enfrentamos, por supuesto,
Oposición haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, alguien, no sé si se acuerdan ustedes sobre el evangelismo en público, ¿no? Alguien por ahí de repente que hace evangelismo en público, en un parque, en un lugar, ¿no? Tiene dos vías. Uno, de que la gente se siente, lo mire y lo escuche, o que alguien pase y le lance una piedra o le dé un insulto. Porque a veces las personas están prestas o para escuchar o para simplemente repeler aquello que les incomoda o les molesta o les fastidia. Probablemente alguien en su religiosidad dirá que tu creencia no es la creencia fidedigna y estás yendo contra su estilo de vida, contra su cultura, porque ellos fueron formados de una u otra manera y se ponen como aquellos que van a ser defensores de una creencia antigua probablemente, o una creencia religiosa, cuando ni siquiera ellos mismos practican lo que quieren defender. Entonces, cuando uno hace la voluntad de Dios, probablemente exista esta situación de la oposición. ¿Te ha pasado de repente compartiendo la palabra? ¿Alguna vez tú has compartido la palabra con alguien y alguien simplemente dijo, ¿sabes qué? No quiero escuchar nada? ¿Alguien te dijo de repente, ¿sabes qué? Eso de acá, lo que tú crees, yo no lo creo? Alguien por ahí dijo, el hermanito, la hermanita, no, si ya lo conozco, siempre para hablando, siempre para diciendo esto o aquello, ¿no? O por ejemplo, tienes la oportunidad de compartir con alguien, te van a dar un lugar para hacerlo y alguien simplemente dice, no, ya no hay lugar, ya no hay oportunidad, no, ya no se puede hacer, ya no puedes compartir, ya no puedes hablar. Tenías el momento bueno como para hacerlo, pero simplemente las puertas se cerraron. En el caso de Jesús, por supuesto, tenía esos tres públicos. El público de la expectativa, ¿no? De la multitud que tenía expectativa a ver qué cosa va a hacer el Señor. Lo miraban con esos ojos de a ver qué va a suceder. Tenía, por supuesto, esta oposición de los escribas, que no ayudaban, sino lo que ellos venían a hacer era hacer la contra. Era como cuando tú estás en una reunión y tú vas a compartir la palabra de Dios. Y vienen los que vienen a escuchar y vienen a los que vienen a molestar. Pero los que vienen a molestar se han inscrito en la reunión, ¿eh? Se han anotado para la reunión, ¿no? Están ahí, pero han llegado solamente ¿para qué? Para hacer la oposición. Para causar, ¿qué cosa? Sembrar duda, para sembrar disensión, para sembrar desunión. ¿Quién está tomando sus vidas? El mismo Satanás está tomando sus vidas. Porque es una reunión, ¿para qué? Para compartir la palabra, pero esa persona se inscribió para hacer la oposición, para hacer el que confunda a los demás, para que los demás no escuchen ni reciban lo que Dios tiene para ellos. La familia, por supuesto, con la oposición que tiene Jesús, uno dirá, la familia es la que supuestamente, entre comillas, debería ser la que más nos apoya. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿No dice la palabra que su familia pensaba que se había vuelto loco? ¿No dice la palabra que los parientes venían a llevarse a Jesús para que Jesús deje de hacer lo que estaba haciendo? Entonces, ¿qué cosa dice la palabra? ¿Qué cosa nos muestra? Que ni aún su familia estaba creyendo en el mensaje de Jesús. No estaban creyendo en la persona de Jesucristo, ni estaban creyendo en el mensaje que Él venía a traerles a ellos y a la multitud. Cuando yo hacía la prédica, dije, bueno, no sé si ponerle la prédica la vez que tildaron de loco Jesús o ponerle de repente cuando ni tu familia te cree, ¿no? De repente podría haber sido otro buen título, ¿no? Cuando ni tu familia simplemente está contigo, ¿no? Y algunas personas dicen, no, es que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como lo conocen, como saben, ¿no? Y cuando uno piensa en uno mismo, dice, sí, pues mi familia es la que menos me escucha, ¿no? Otros me escuchan, pero mi familia no me escucha. Y probablemente la familia lo que hace es recolectar las malas experiencias y tus errores y tus equivocaciones para que tú no seas autoridad para ellos. Entonces, ¿qué me queda? Digo yo. ¿O qué te queda a ti también? Orar para que el Señor llegue con su palabra a sus vidas a través de repente de otra persona. Porque tus errores o porque lo que vieron en ti simplemente para ellos es el estorbo para creer en lo que tú tienes que decirles. ¿Qué cosa habrán visto? ¿Qué cosa habrán pensado? ¿No? ¿Qué cosa habrán dicho de repente de nosotros? Seguramente por eso que no nos creen o por eso que no reciben el mensaje. Jesús, por supuesto, sintió esta situación y vivió este tiempo difícil, ¿no? De que la familia tampoco le creía. Y es más, si nosotros vamos más adelante en el mensaje, podemos decir que Santiago, el hermano de Jesús, aquel del cual nosotros tenemos una epístola de Santiago, no cree en Jesús hasta después de su crucifixión, después de su muerte y su resurrección.
siendo el hermano de Jesús. ¿Cuándo cree en Jesús realmente Santiago? Después de que Cristo murió y resucitó. Así que tuvo un hermano incrédulo todo el tiempo, ¿no? Alguien que no lo apoyó, alguien que no lo sostuvo, no estuvo con él, ¿no? Pero Jesús tuvo que enfrentar eso, ¿para qué? Para decirnos hoy que Dios está con nosotros, que Dios sabe lo que nosotros podemos estar pasando, hemos pasado o habremos de pasar, pero sabemos de que en Dios tenemos el consuelo, en Dios tenemos la esperanza, en Dios tenemos el aliento, y que el Señor no es ajeno de nada de lo que hoy en día nos puede pasar, nos haya pasado, porque Jesús primeramente Él lo pasó antes que nosotros. Ahora, hay esperanza, por supuesto. Jesús te entiende. Jesús te entiende porque Él padeció oposición. Jesús te entiende porque Él vivió aquellas cosas de las cuales tú te quejas y le dices a Dios, Dios, pero tú no has pasado esto. Hoy tú le dices a otra persona, pero si tú hubieras vivido lo que yo hubiera vivido. Pero déjame decirte que Jesús entiende muy bien y conoce nuestros corazones. ¿No has sentido que alguna vez remas contracorriente? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo quiero comentarte desde mi propio corazón que yo muchas veces también siento que a veces remo contracorriente. Me cuesta, me frustro de repente. Voy delante de Dios y le digo, Señor, a veces siento que estoy trabajando y como que las cosas no funcionan. A veces creo que me estoy esforzando mucho, Señor, y como que no veo los resultados. Pero el Señor, por supuesto, atiende nuestra queja, atiende nuestra frustración, atiende nuestro sentir, y el Señor nos levanta con una palabra, nos dice que lo que estamos haciendo es correcto, es bueno, que pronto habremos de ver el fruto de lo que Dios tiene para con cada persona, que pronto veremos realmente realizado lo que el Señor quiere en nuestras vidas y en la vida de aquellos a los cuales nosotros queremos llegar con la palabra de Dios. Así que si tú te sientes de repente por momentos que no encajas, déjame decirte que tú eres un ciudadano del cielo. Y al ser un ciudadano del cielo, difícilmente podremos encajar en un mundo que simplemente le ha dado la espalda al Señor Jesucristo. Tenemos una gran tarea, sí, de compartir la palabra, de anunciarla a aquel que la necesita. Pero déjenme decirle que nunca encajaremos en un mundo que le ha dado la espalda a Cristo. Lo que sí podemos saber es que nuestra ciudadanía, como dice la palabra, está en los cielos y que es el Señor a quien nos debemos en todo tiempo y en todo momento. Entonces Dios quiere decirte que te animes y sigas adelante, que no te detengas en lo que estás haciendo, que no te detengas en lo que has empezado o estás pensando emprender en el Señor para el beneficio de su reino. Así que sigue adelante porque Dios está contigo. Dios te dice, yo te levanto, yo te esfuerzo, yo levanto tus brazos, yo veo tus oraciones y estoy contigo para ayudarte. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor en señal de agradecimiento por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? Número 2, algunas veces seremos calumniados. ¿Qué cosa no habrán dicho de nosotros? ¿Qué cosa no habrán mencionado de uno? Cuántas veces, si yo contara, imagínense pues, cuántas veces me habrán dicho cosas de mí, y probablemente muchas personas aquí presentes también dirán, cuántas veces habrán dicho cosas que no estaban bien. Pero Jesús sí que estuvo premiado, ¿no? Ser tildado de loco, desquiciado, ¿no? Ser tildado de una persona fuera de foco, ya como se dice, rayaba a lo máximo, ¿no? Pero déjenme decirles que Jesús no estaba loco, sino que lo que Jesús estaba enfocado. ¿Enfocado qué? En su propósito de vida. Él tenía las cosas claras, sabía para qué había venido a esta tierra, sabía el tiempo en el que iba a estar y su ministerio iba a funcionar. Él estaba enfocado. Digan todos, enfocado. Así que Jesús estaba enfocado en su propósito, en su tarea, en lo que Él tenía que hacer, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos, a pesar de las calumnias, a pesar del qué dirán, tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y no debemos detenernos, ni mirar ni a derecha ni a izquierda, sino mirar al Señor. Tus ojos tienen que estar puestos, ¿dónde? En el Señor. La palabra de Dios nos habla en Marcos 3:21 que cuando lo pusieron los parientes, vamos a leer el versículo, Marcos 3:21 dice, cuando lo pusieron los parientes de Jesús,
cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían, se había vuelto loco, Su familia realmente creyó, por supuesto, que él estaba con esta idea, ¿no? Pero entendemos nosotros que Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Si nosotros recordamos el tiempo en el cual Jesús en un momento se extravía de sus padres, ¿dónde estaba Jesús? ¿No estaba en la sinagoga? ¿No estaba aprendiendo la palabra? ¿No estaba preparándose para su propósito en la vida? Estaba haciendo lo correcto, lo bueno, lo necesario. Y cuando fueron a buscar, ¿qué cosa respondió Jesús? Dijo que era necesario que él estuviese en los negocios de su padre. Él entendía quién era su padre, él entendía quién era el jefe, quién mandaba. Y es algo que nosotros tenemos que entender, a quién nos debemos. Nos debemos a nuestro Señor Jesucristo, nos debemos a Él. Así es que nosotros tenemos que tener claro esa idea y estar enfocados, por supuesto, en lo que Dios nos ha mandado hacer. Marcos 3:22 dice lo siguiente: y también los maestros de la ley que habían llegado a Jesús le decían Belcebú. El propio jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Déjeme decirle, cuando la palabra dicen decían, y seguramente en sus Biblias, en la versión Reina Valera, ¿no? Los estudiosos dicen que esta palabra decían está en una figura literaria que es un presente, me parece que es un presente perfecto. Y eso quiere decir que no era la primera vez que Jesús recibía este ataque, ¿no? Que eso es algo que ellos venían haciéndolo constantemente. O sea que Jesús hace un alto. Es como decir que Jesús, oye, ustedes ya me tienen cansados, ¿no? O sea, ya en todos lados los veo hasta en la sopa, ¿no? Voy para acá y vienen ustedes, vengo para allá, vienen ustedes y siempre dicen lo mismo. Entonces, cuando la palabra menciona, decían, está hablando de que ellos lo hacían constantemente, pero esto llega a cierta manera, como se dice, a derramar la gota del vaso, para que Jesús simplemente los pare y les diga acerca de lo que ellos estaban haciendo. Así que a Jesús le llamaron hasta Satanás. Entonces con eso decimos, ya prácticamente le dijeron de todo. Y a veces nosotros probablemente nos quejamos de cuando alguien nos dice algo a nosotros que simplemente nos hiere o no nos gusta. Pero nosotros recapacitamos y decimos, si a Jesús le dijeron tantas cosas, esto que me han dicho de repente no se compara a lo que a Jesús le dijeron. No solamente eso, porque a Jesús no solamente se lo dijeron, sino que a Jesús lo mataron por causa de lo que ellos creyeron. Entonces, ¿nosotros qué debemos decir? Animarnos en el Señor, no desalentarnos, levantar nuestros ojos al Señor y decir, Señor, me voy a alegrar aún porque cuando yo hago las cosas que son buenas y las cosas que son tuyas, sufro oposición. La palabra de Dios nos dice en Mateo, capítulo 5, del versículo 11 al versículo 12, y lo leo con ustedes en la versión traducción del lenguaje actual, que dice, Dios los bendecirá. A ustedes por causa mía, la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes de ustedes. ¿Qué te dice el Señor ante los insultos, ante las calumnias? Que te alegres. Que te alegres porque tu galardón es grande en los cielos. Porque hay un premio que Dios ha preparado para aquellos que padecen por causa de la palabra del Señor. Así que si yo padezco por hacer lo malo, bueno, entiendo que tiene razón. Pero si padezco por hacer lo bueno, entiendo que esto tiene un galardón en los cielos. Número 3, lo importante es lo que Dios dice de ti. Dile que está a tu lado, lo importante es lo que Dios dice de ti. Eso es lo que importa y eso es lo necesario. ¿Cómo te ve Jesús? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado si Jesús está mirándote con ojos de aprobación o de desaprobación? ¿Será que Jesús está mirando con ojos de aprobación y diciendo, ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo como realmente yo espero? ¿O no será que Dios dice, oye, ¿sabes qué? Te está faltando un poco y tienes que alinearte a lo que realmente yo quiero para con tu vida, ¿no? Jesús, por supuesto, tenía claro su propósito, tenía claro su llamado, tenía claro para qué estaba en esta tierra, ¿no?
Él no se movió ni a derecha ni a izquierda, pero aún sabemos que siendo Dios y siendo hombre, aún cuando oró en el huerto de Getsemaní, sabiendo de que iba a la muerte, que sabiendo que iba a la cruz, oró al Señor diciendo que la voluntad de Dios se hiciera y que no se hiciera la voluntad propia. Estaba dispuesto, sabía, tenía claro hacia dónde iba y sabía que se debía al Padre. No, nosotros nos debemos al Señor. Nosotros nos debemos a Dios y por eso lo importante es lo que el Señor dice de nosotros. Lucas 9:18, cuando Jesús pregunta acerca de quién es, miren lo que Pedro dice. Lucas 9, del 18 al 20, dice lo siguiente. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que han resucitado. ¿Y ustedes? Preguntó Jesús. ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Y Pedro le respondió, eres el Mesías de Dios. Aquí está la pregunta también para nosotros. ¿Quién dice las personas que somos nosotros? ¿A quién nos estamos pareciendo? ¿O qué dice el Señor de nosotros también? Cuando Jesús preguntó acerca de quién decía las personas que eran, probablemente muchas personas dijeron muchas cosas, pero aquel que estaba al lado de Jesús se dio cuenta, entendió de que él era el Mesías. De la misma manera, Tomás no fue hasta cuando él vio que realmente confesó quién era Jesús. Hablamos de Santiago hace un momento, ¿cierto? El hermano de Jesús. Pero ahora veamos a Tomás. Tomás, que había recibido la palabra de Dios en vivo y en directo. No fue que creyó realmente en Jesucristo hasta que dijo él que tenía que tocar, ¿no?, a Cristo, verlo en persona para realmente creer que él había resucitado. No fue hasta ahí cuando realmente confesó quién era Jesús. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, del versículo 27 al versículo 28, que dice lo siguiente, y eso lo leo en la versión Reina Valera, que dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, métetela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. No fue hasta cuando realmente tocó que él creyó realmente quién era Dios. Ahora, nuevamente, ¿quién dice la gente que eres tú? ¿Qué dicen las personas acerca de ti? ¿Realmente eres el creyente que realmente está haciendo la voluntad de Dios? ¿Que estás sufriendo oposición por causa de Cristo? ¿O simplemente eres uno más, como se dice, del montón? Creo que Dios, por supuesto, quiere recompensar a aquellos que hacen la obra y quiere animar a aquellos que no están haciendo la obra para que se pongan las pilas para el Señor, para hacer las cosas de Dios. Y con esta palabra Dios nos está diciendo que Él nos entiende, que nos comprende, que sabe lo que nosotros podemos estar viviendo o pasando. Así que podrán decirte mucho, pero lo importante, como dice este punto, lo importante es lo que Dios dice de ti, porque Él es el jefe. Efesios 2:10 dice lo siguiente. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Y acá viene lo que somos en Cristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿No? Dios te conoce por tu nombre. Dios sabe quién eres. Dios te planeó. Si vamos al versículo de Jeremías, entendemos también que aún Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio un propósito, nos dio un plan de vida, nos ama, ¿no? Ha planeado algo para nuestras vidas y Él lo ha hecho porque somos su creación, somos hechura suya para sus buenas obras. Entonces, ¿quién dice Dios que somos nosotros? Somos la hechura de Dios. Somos el ser humano creado a su imagen y semejanza para glorificar el nombre de Cristo,
para ser un mensajero, por supuesto, de su palabra aquí en la tierra. Entonces, nos animamos y nos levantamos en saber, ¿no?, de que probablemente alguien dirá muchas cosas acerca de nosotros o enfrentaremos dificultades, pero sabemos que somos la creación perfecta de Dios y que Dios nos ha creado con un plan perfecto. Dile que está a tu lado, eres hechura de Dios. ¿Ah? Alguno responderá y conmigo se pasó el Señor. De repente, ¿no? Por ahí, ¿no? Mírame bien, le dice, ¿no? Número 4, el que está contra ti ya tiene su propio castigo. Número 4, el que está contra ti ya tiene su propio castigo. Juan 3:18 nos dice lo siguiente. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá vamos a, como se dice, introducirnos a lo que pasó con estos escribas, con estos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y no podemos decir nosotros, ni ellos pudieran decir, que algo no es de Dios cuando el Señor nos da prueba suficiente de que sí lo es. No podemos poner en tela de juicio el obrar del Señor, ¿no? De repente alguno dirá, sí, pero no sabemos si lo que está haciendo esta persona es del Señor. Pero el libro de Hechos nos muestra y nos dice que si lo que está haciendo esta persona es del Señor, dice que va a trascender, que va a prosperar, que se va a mantener, que va a dar fruto. Ese es el aval de cuando esto es de Dios. Pero lo que pasó con estos escribas y este pecado imperdonable que la palabra nos menciona, era que a sabiendas, ¿no?, de que Jesús estaba dando muestras de que Él era el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, ellos simplemente cerraron su corazón para no creer en Él. Es como que te dan evidencias y te dicen, mira, yo soy el Cristo, te doy evidencias a través de esto, mira el cumplimiento de la palabra, mira las señales, mira lo que estoy haciendo. Y tú a sabiendas, viendo, conociendo, recibiendo, interpretando, entendiendo, dices no quiero. Y simplemente lo que haces es decir que aún conociendo y sabiendo, porque ellos cuidaban su religión y cuidaban su seguridad, aún sabiendo de Cristo, ellos se lanzaron a calumniar a Cristo, a decirle que Él no era el Cristo, cuando probablemente sí se habían dado cuenta que Él era el Cristo, pero simplemente no quisieron hacerle caso al Señor. No hay peor cosa que aquel, ¿no?, que no quiere ver, que no quiere creer, que aún viendo no quiere ver en lo absoluto, que aún recibiendo no quiere realmente aceptar lo que el Señor tiene para con su vida. Esos hombres simplemente hicieron lo peor, ¿no?, catalogar a Cristo como Satanás. Por ejemplo, por ahí dirán, algún cristiano dirá, pero yo tengo temor, ¿no? Y algunas personas dirán, yo tengo temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Pero déjame decirte lo que muchos estudiosos dicen. Si tú tienes temor de haber blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios, eso es un buen indicio, porque el tener temor de Dios es que lo que te está diciendo es que realmente tú probablemente nunca lo hayas hecho. Y si lo hiciste, no lo hiciste de manera consciente, lo hiciste de manera simplemente por decir y no te diste cuenta de lo que hacías. Pero déjame decirle que los escribas lo hicieron adrede, hablando acerca de Cristo, blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que la obra de Cristo era la obra de Satanás. Déjenme decirles lo siguiente, cuando Jesús dice, podrán decir esto o aquello, podrán hablar del Hijo de Dios, podrán hablar del Padre, pero blasfemar contra el Espíritu Santo, yo digo, ¿qué le queda? Si el Espíritu Santo es el único que te puede convencer de pecado, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer de pecado? Si ya blasfemas contra el Espíritu, ya no tienes esperanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que puede convencerte de pecado, el único que puede ayudarte. Pero cuando tú anulas el Espíritu Santo de Dios, entonces ya no hay obra que se tenga que hacer o se pueda hacer. El problema aquí no simplemente era decirlo, ¿no?, o blasfemar contra Jesús. El problema acá y el pecado se cristaliza con los escribas que aún viendo, sabiendo, conociendo, entendiendo que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, lo negaron. Aún mucho más dicen que era el diablo, ¿no? Y con eso simplemente
Acabaron y cerraron la puerta al perdón que la palabra de Dios nos menciona. Ahora, ¿cómo se puede salvar aquel que no quiere ser salvado? ¿Cómo se podría hacer ello si alguien realmente no quiere recibir la palabra de Dios? Entonces tú simplemente le dices todo, le mostraste, le enseñaste, y esa persona no quiere, simplemente se opone. Entonces tú hiciste tu obra, solamente queda la obra del Espíritu Santo. Pero si ese hombre, esa mujer, simplemente cree que el Espíritu Santo ni siquiera puede ayudarle, entonces ese hombre y esa mujer ya no tiene esperanza, porque simplemente ha negado la obra del Espíritu Santo en su vida. Número 5, y con eso vamos cerrando. El Señor te ha dado una nueva familia. Marcos 3, ¿no? Lo hemos leído del 31 al 35 y lo leo nuevamente con ustedes, dice lo siguiente: entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor Jesús aquí está hablando de algo muy importante. Y el Señor Jesús está hablando de esta nueva y gran familia de la fe. Hace poco fue cumpleaños de Johnny, de Javier, ¿no? De Tami, ¿no? Y veo algunos mensajes ahí en los WhatsApp, ¿no? Agradeciendo, ¿no? Y una de las palabras que dijo Javi, creo que también dijo Johnny, fue que estaban agradecidos con esta familia que Dios les había dado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Dios nos inserta a esta gran familia de la fe. Probablemente todos tengamos nuestras familias de carne, ¿no? De sangre, perdón, una familia de sangre, ¿no? Pero tal vez encajamos en esa idea en la cual, como Jesús, ¿no? No nos consideran mucho, de repente no están con nosotros en los mejores tiempos. Pero déjenme decirles que yo, cuando hago memoria de algunos tiempos difíciles que hemos pasado como familia con Carolina, ¿no? Con las niñas, siempre recuerdo y siempre estoy viendo a nuestros pastores. Siempre veo la imagen de nuestros pastores, de ciertos hermanos y hermanas que están con nosotros. Tal vez la familia a veces no corre de repente como si corre el hermano, el pastor o la pastora, o quien está en la familia de la fe. Tal vez la familia está presta a señalar, a catalogar, a levantar juicio contra uno, pero en Cristo siempre tenemos aliento. La familia de la fe funciona muy bien. ¿Y cómo es que el Señor aquí en este pasaje lo que está haciendo es instituir una nueva familia? Está hablando de que la familia de sangre sí es una familia importante por la cual tenemos que orar, sí, pero está diciendo Jesús que la verdadera familia es la familia que aquella que cumple la voluntad de Dios, aquella que está dispuesta, ¿qué cosa? Para levantarte, para animarte, para darte una palabra, para que oren por ti, para que estén contigo, para que te acompañen, ¿no? Que te acompañen de repente cuando tienes que hacer una diligencia, cuando tienes que ir al doctor, cuando tienes que resolver un problema, una situación, al cual tú puedes acudir porque necesitas oración por lo que ha de pasar o suceder, ¿no? Esa es la nueva familia en la cual tú puedes confiar. Déjame decirte que esta familia no se acaba con la muerte. Esta familia trasciende hacia la eternidad. Hoy nos conocemos, pero déjenme decirles que el día que nos toque de estar delante de la presencia de Dios, nos volveremos a ver, todos. ¿Por qué? Porque esa es la familia que Dios ha instituido. Dios no habló de una familia de carne, de sangre, que tiene un tiempo reducido. Él habló de una familia que trasciende aún la muerte, una familia que está con nosotros. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor por esa bendición, por esa gloria al Señor? El Señor Jesús, por supuesto, habló de esta gran y hermosa familia de la fe. Jesús usa esta metáfora, ¿no? Usa esta idea, ¿no? Acerca de la verdadera familia, ¿no? Y la verdadera familia no es la que se opone, sino la que está alineada con Dios. La verdadera familia es aquella que realmente puede tener comunión contigo, que tienen algo en común. ¿Y qué nos une a nosotros? Nos une Cristo.
Esa es la común unión que tenemos. ¿Qué nos une? Nos une el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos inserta a esta familia tan hermosa, tan preciosa, por la cual nosotros podemos disfrutar y hoy en día podemos estar juntos en esta casa y saber que no solamente somos la iglesia de Dios, sino que somos la familia de Dios. Dios nos llama a nosotros coherederos de la gracia de Dios, ¿no? Y dice el Señor que está preparando el lugar aún para nosotros, ¿no? Para que donde Él está sentado también estemos sentados nosotros. Mateo 10:37 dice lo siguiente. Mateo 10:37 dice, el que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el Señor no está diciendo que aborrezcas. El Señor está diciendo que destruyas a la familia de sangre. Dios está diciendo que tú le des la prioridad a Él. Que Él sea el primero en tu vida. Que Él sea quien realmente dirige tu vida. Está diciendo que lo ames a Él sobre todas las cosas. Ahora, la familia de Jesús en ese instante, Jesús, te llaman, está afuera tu mamá, tu hermano, tus hermanas están afuera. Y Jesús dice, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y Él tenía que cumplir la voluntad de Dios. No podía salir de la voluntad de Dios. No podía moverse de lo que Dios le había mandado hacer. Y entendió Él que la verdadera familia era la familia que estaba alineada con las cosas de Dios. Y a veces nosotros tenemos que darle, de cierta manera, en nuestro corazón la prioridad de saber que Él es Dios sobre todas las cosas. Él quiere, por supuesto, el primer lugar en nuestras vidas. Ahora déjenme decirles que la familia de fe tiene un vínculo mayor. Y este vínculo es el vínculo de Cristo. Y no solamente podemos decir que tenemos ese vínculo de Cristo, sino que podemos decir que este vínculo, como lo decía hace un momento, trasciende hacia la eternidad. Es eterno. Por ejemplo, cuando pasamos por tiempos difíciles, ¿no? Sabemos que podemos confiar en la familia de Cristo, en la familia de Dios. Sabemos que podemos refugiarnos. Hoy en día, muchos de nosotros podemos estar viviendo por tiempos complicados, seguramente. Pero déjeme decirle que tienes a tu hermano y a tu hermana al lado, que tienes a alguien que está dispuesto a orar por ti, que tienes a alguien que está dispuesto a darte una palabra de ánimo para levantarte porque el Señor así lo ha querido. Así que oramos, por ejemplo, en el caso de nuestra familia de sangre, que no le conoce, oramos por ellos, oramos para que realmente le conozcan, para que realmente encuentren salvación, para que realmente el mensaje que le hemos dado, que alguien le ha de dar, realmente haga una obra en sus corazones, para que realmente no solamente lo veamos en esta tierra, sino que también lo veamos cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que esa familia de sangre también esté delante de Dios? Levanten su mano. Amén, todos queremos y oramos por ello. Y no dejamos de hacerlo. Y no dejamos de compartir la palabra cada vez que tengamos oportunidad. La palabra de Dios también nos dice en cuanto a la familia, en 1 Pedro 2:9, y lo leo con ustedes en la versión Dios habla hoy, ¿qué dice? 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué somos? Somos la familia de Dios, una familia escogida. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios porque el Señor en su gracia y en su misericordia, nosotros no somos como los escribas, que viendo y oyendo rechazaron el Evangelio. Somos los que aún viendo y recibiendo de Dios abrimos nuestros corazones. Hemos respondido al mensaje de Cristo y hemos sido insertados a esta gran familia de la fe. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta mañana? El Señor quiere, por supuesto, que tú sepas, ¿no? Que probablemente, y con eso cerramos, habrá oposición cuando uno hace lo correcto o lo bueno, pero Dios quiere decirte nuevamente que tú no estás solo. ¿Sí? Dile a Dios, no estoy solo, Señor. Gracias porque realmente tú estás conmigo. Cuando voy en el micro, Señor, cuando voy en el taxi, cada día que me levanto, Señor, cada día que despierto, que es un regalo tuyo, Señor, tú estás conmigo.
Gracias, Señor, porque en todo tiempo y en todo momento, Señor, tú te has mostrado mi vida y lo sigues haciendo. ¿Cuántos están agradecidos porque sabemos de que Dios está con nosotros? ¿Amén? Estamos agradecidos porque el Señor está haciendo esa obra. Y Dios quiere que sepamos que probablemente, aunque alguien nos calumnie, no tenemos por qué desanimarnos, ¿no? Porque Él sabe, por supuesto, quiénes somos en Él. Porque Él está buscando que nosotros seamos, de cierta manera, aquel que corre o aquella que corre a los brazos del Señor. Muchas veces probablemente alguien se levantará contra nosotros, pero lo importante, como dice la palabra, es lo que el Señor dice de ti. Y si Dios dice de ti que tú eres una buena obra, una obra buena, creada en Dios para sus propósitos, entonces tú tienes que alegrarte. ¿Qué cosa tienes que hacer? Como lo hacíamos tal vez con los chicos en la célula de hombres que tenemos nosotros leyendo un libro. Y el autor nos decía, despiértate orando. De repente no hablas mucho con Dios, pero comienza a recitar la palabra de Dios. Lo que Dios realmente dice que eres tú en el Señor. Y anímate en Dios para que sepas lo que el Señor realmente dice de ti en la palabra. Empieza un día así, sabiendo realmente quién eres en el Señor y lo importante que eres tú también para con el Señor. Cuando el Señor dice que somos la niña de sus ojos, te está diciendo de que Dios nos considera, ¿no? Que Dios nos conoce. Ustedes dirán, pero acá somos muchos, ¿cómo Dios se ocupará de cada uno de nosotros? Déjame decirte que Dios en su perfección conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos. Dios tiene cuidado de nosotros porque ninguno de nosotros ha resbalado y ha quedado allí en el hoyo, sino que se ha levantado porque Cristo ha estado con nosotros. Y Dios quiere que sepas también que aparte de Dios, tienes ¿qué cosa? Una gran familia de la fe, que te ayuda y te levanta en los tiempos de dificultad. Hermano, hermana, una llamada, un texto, algo necesario, no importa, siempre es una buena oportunidad para juntarnos a orar, siempre es una buena oportunidad para dar una palabra de aliento y para estar juntos en este camino en el que el Señor nos ha dado. ¿La vida es corta? Sí, la vida es corta. Pero nos veremos, por supuesto, siempre en la eternidad, mientras que hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Y para aquella persona probablemente que de repente, no sé si nos ve de repente por redes sociales, ¿no? Y de repente no le conoce, podemos decir también que si uno oye la palabra de Dios, tiene que estar listo. Tiene que tener un corazón dispuesto a abrir realmente el corazón para recibirlo, ¿no? Para que realmente Jesucristo sea el Señor de su vida. Y de esta manera también poder experimentar de repente lo que nosotros experimentamos, ¿no? La familia y la fe, el saber que el Señor está con nosotros, la cobertura de Dios. Así que hoy, por supuesto, también es un buen día para acercarse a Dios, aquel que no lo tiene, y de repente nos ve por redes sociales, o aquella persona que haya venido a esta casa el día de hoy, o aquella persona que diga, de repente estuve muy lejos del Señor y es necesario que me acerque al Señor para disfrutar y vivir en la presencia de Dios, en lo que Dios tiene para conmigo.